Buenos días. Aquí estamos y queremos seguirte invitando a casa de oración para que tú vayas a aprender a conocer a Dios, para que tú vayas y seas instruido. Pero el principio de todo es de que tú te arrepientas y que Dios te lleve a conocerlo, porque Dios es el que agrega a todos los que han de ser salvos. Nosotros sembramos la semilla, otros son los que recogen. Entonces nosotros hacemos la invitación: ven a casa de oración, mírate en el espejo y considera tu vida, arrepiéntete, reconoce que eres pecador, reconoce que has fallado y que necesitas a Cristo en tu vida, que necesitas salvación para estar feliz y contento. Decía hace ratito en mi oración que el Señor nos ha hecho, nos ha dado una oportunidad cada día, nos ha dado una oportunidad de, de respirar. Hay una y mil razones para agradecerle a Dios de todo lo que hace en nuestras vidas, y hay muchas razones por las cuales nosotros debemos de amar a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma. Así de que debemos de reconocer que somos pecadores. No queremos ser religiosos. Los religiosos, este, pues están mal. Religioso no es la palabra correcta, sino hacedores de la palabra de Dios, verdaderos seguidores de Cristo, seguidores de Jesús. Por eso hablamos de estas cosas. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de nuestra salvación, acerca del arrebatamiento. Vamos a seguir hablando de estas cosas porque es muy interesante, porque hoy he oído en el internet casi todos los hermanos al, al sobrino de Gille Ávila, al nieto de Gille Ávila, hablar del arrebatamiento, a Armando Alducin, a muchos predicadores he estado oyendo hablar del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque no es que esté de moda, sino de que muchos están predicando cosas que no son. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay corrupción, amigos. Hay, hay herejías, hay doctrinas falsas. Entonces nosotros tenemos que decirle a todos los hermanos: piensa, piensa y después decide, porque en el pensar está la sabiduría. Por eso le decimos a Dios: Señor, danos sabiduría e inteligencia, porque necesitamos, Señor, conocer. Y si tú pides sabiduría e inteligencia, Dios, Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. Por ejemplo, si tú le pides sabiduría a Dios, es el principio: temerás a Dios, lo respetarás. Si tú le pides inteligencia, pues tú te apartarás de la maldad, te apartarás del pecado, porque el pecado nos hunde. Y vamos a leer, voy a empezar con unos versículos. Por ejemplo, siempre oigo otros predicadores, pero me pongo a meditar. Entonces vamos a ver esta palabra. Que el Señor te bendiga y que nos dé sabiduría para poder entender esto que vamos a leer. Y miren, sabemos lo que es un misterio. Un misterio es algo que no se ha revelado. Es un misterio, nadie lo entiende. Entonces, un misterio puede verse de dos formas. Un misterio es que tú ya lo entendiste, pero para otros sigue siendo un misterio porque no lo entienden. Entonces, siempre se habla de esto. Entonces el apóstol Pablo dice en este versículo, en 2 de Corintios 3:9, dice: porque si el, el misterio de estas cosas, ¿cómo les voy a decir?
hay un misterio de que mucha gente no entiende la palabra de Dios. Vamos a leerlo de esta forma. ¿Por qué no entienden? O sea, no es un misterio. Todo está listo, dice. Ministros del nuevo pacto. O sea, nosotros somos mensajeros del nuevo pacto, todos los que hemos creído en Cristo. Por eso el misterio de la iniquidad está siendo proclamado. En Tesalonicenses hablamos acerca de este misterio, que ya está en marcha, el misterio de la iniquidad. Entonces Pablo nos dice que nosotros somos ministros del nuevo pacto. El nuevo pacto es el que hizo Jesús en la cruz. Entonces dice Pablo, voy a leerlo todo el capítulo, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para ustedes y de recomendación para vosotros, para nosotros. Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, la gente te señala y te dice, mira, ese es cristiano. Siendo manifiesto que son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esto para muchos puede ser un misterio. No, es que habla con palabras misteriosas, no, está hablando que bien claramente. Y eso de ser competentes, nosotros somos competentes por la sabiduría de Dios, porque Dios nos iluminó, Dios nos dio ese poder, el poder de su palabra, y nos dio esa sabiduría, ese entendimiento para poder hacer, no es misterio. Entonces nuestra competencia proviene de Dios, porque Él nos da todas las armas necesarias, nos da todos los talentos, nos pone todo en bandeja, o sea, la palabra de Dios. Entonces dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nosotros tenemos esta situación como palabras muy escondidas y vean lo que dice. Dios nos hizo competentes de un nuevo pacto, o sea, somos salvos por gracia, perdonados por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y eso de no por obras no quiere decir que nosotros no tenemos que hacer nada. Tenemos que pensar que la Biblia nos dice que que todos los mandamientos de Dios, todo el pacto de Dios está condicionado a la obediencia. Porque sin obediencia no hay nada, sin arrepentimiento no hay nada. Estas son las obras que Dios fue preparando de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Cómo podemos ser salvos? Por medio de la fe, pero necesitamos nosotros arrepentirnos, reconocer nuestros pecados y caminar en las obras que Dios ha dispuesto para que nosotros andemos en sana y piadosa manera de vivir, porque Dios nos dio este ministerio. Entonces nos hizo ministros competentes, o sea que nosotros pudiéramos predicar el Evangelio. No de la letra, o sea, no conforme así a esa situación de que somos muy rigurosos en la ley dice esto, no de la ley, o sea, de la letra, eh, sino del espíritu, o sea, del espíritu es del amor, porque Cristo vino a darnos vida, vida en abundancia, y nos habló que el primer mandamiento es el amor, o sea, todo por amor, o sea, porque sin amor tú no puedes hacer nada, porque ¿de qué sirve de que tú tengas toda la fe, todo, que tú seas un predicador, que tú creas en la Biblia, que la leas, pero si no tienes amor? O sea, si tú no lees la Biblia, si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no haces cosas que Dios nos dijo que hiciéramos, si no tienes amor, de nada sirve. Si tú oras por otra persona, pero si no lo haces con amor, pues todo tiene que ser en amor, amigos.
Entonces, porque el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, fíjense, este parece un misterio también. El ministerio de muerte, o sea, ¿por qué la gente va a morir? Dice, grabado con letras, o sea, estuvo la ley. La ley dice que no matarás, no robarás, no adulterarás, o sea, el ministerio fue grabado en letras, el mandamiento. Fue con gloria, porque es justo que se haga justicia y la ley hace justicia. Entonces, el ministerio de muerte grabado en letras, o sea, la paga del pecado es la muerte. O sea, vamos a ver que, que esto fue grabado en piedras y ahí está la ley. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Miren, aquí me acuerdo que dice que cuando entraba Moisés con Dios, su rostro brillaba y ellos no podían ver la gloria. Él se tuvo que poner un velo. Entonces, ellos no podían fijar el rostro hacia Moisés. Entonces, imagínense. Vamos a volver a leerlo, dice. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, el ministerio del Espíritu, amigos, ese ministerio que es vida eterna en Cristo Jesús. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, o sea, la ley condena a la humanidad, la ley condena. Dice que no pecarás, pero nosotros pecamos. Y aún siendo cristianos, pecamos a veces sin querer. Pecamos mucho menos. Ahora, nosotros ya no practicamos el pecado. Si alguien dice que nosotros no pecamos, el tal es mentiroso. Dice la Biblia que es mentiroso. Porque sí pecamos. Por eso venimos a pedir perdón. Por eso es el ministerio de la reconciliación. Hay muchos ministerios. Y tenemos que nosotros que tomar el ministerio de ser predicadores, de evangelistas. Entonces dice aquí, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Cuál es ese ministerio de justificación? Que Cristo nos justificó. Él murió por nosotros en la cruz y nosotros debemos de compartirlo. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso con este respecto en comparación con la gloria más inminente que Cristo resucitó dándonos vida. Entonces, porque si lo que parece, porque si lo que perece, perdón, si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. O sea, Dios dijo que todas las cosas van a permanecer, todas en Cristo Jesús, porque por eso se llama la salvación del Señor. ¿Y por qué me refiero a la salvación? Porque estos temas son muy difíciles de explicarlos porque al tema que llevo es de que muchos dicen que la salvación no se pierde, que la salvación es un regalo de Dios y ya, yo ya tengo la salvación, yo soy cristiano, voy a la iglesia cristiana, yo soy salvo ya, pero viven mal en su vida. Entonces hay ministerios que tienen que hacer. Por ejemplo, dicen que solamente hay 5 versículos que dicen que la salvación se pierde. O sea, entre comillas lo pongo. Pero hay otros que dicen que la salvación no se pierde. Dicen que son más abundantes los versículos donde la salvación no se pierde. Y este es un tema donde por ejemplo, va a ser el arrebatamiento y mucha gente cree que se va a ir. Entonces, si esa gente no se va, se queda aquí, los dejados atrás, como dicen,
no se van en el arrebatamiento, entonces, ¿qué van a decir? ¿Por qué me quedé? ¿En verdad fui salvo? Si Dios me había prometido ser salvo y yo lo creí, o sea, ¿por qué no me fui? Esta es la situación. El complemento de nuestra salvación es el arrebatamiento. No es una doctrina aparte de la salvación. Todo el paquete está incluido. Todo es, es en Cristo. Todo. Si tú no crees en el arrebatamiento, entonces no tienes esa esperanza de salir de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, cuando estén en la gran tribulación y estén ahí corriendo porque van a decapitar a todos los que entreguen su vida, que digan al final yo voy a dar mi vida por Cristo, no hay otra manera, porque si no mi vida se va a perder. La salvación está en riesgo. El arrebatamiento por ejemplo, cuando dice las arras del Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que nos levantará a nosotros, pues imagínense, si nosotros dudamos, no dudes, el arrebatamiento es real. Entonces, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. O sea, ya arrebatados permaneceremos siempre en gloria. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza en Cristo. Así que teniendo tal esperanza, esta esperanza es en Cristo. Usamos de mucha franqueza, tenemos que ser francos, tenemos que ser directos, porque los malos obreros, los falsos maestros, están enseñando cosas que no están bien. Entonces, dice, y como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando ellos, cuando ellos leen el antiguo pacto o el antiguo testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, los judíos permanecen en incredulidad, mientras nosotros, los que no somos judíos, venimos a creer por medio del mensaje del Evangelio. La salvación vino para todos cuando murió Cristo. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea, ellos no entienden, ellos no aceptan al Mesías, ellos no aceptan a Jesús, ellos están esperando otro Mesías. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Estos que se van a convertir al Señor son los 144,000. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, cuando ellos sean liberados de ese velo que tienen puesto, ellos van a ser liberados. O sea, a veces sacamos el versículo del contexto. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces lo expresamos de otra manera. O sea, podemos inventar otra doctrina, y no, aquí está hablando en el contexto de, por tanto, dice que ese velo se les quitará. Entonces ahora dice Pablo, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, nosotros vemos aquí las palabras de Pablo, son un poquito difíciles de expresar y de interpretar, porque nosotros sabemos, y ya al aprender, que la palabra de Dios nos va transformando. Nosotros vamos dejando un lado el pecado, dándole la espalda al pecado y luchando el espíritu contra la carne. Y nosotros vamos a,
vamos siendo transformados de gloria en gloria, o sea, por la palabra de Dios a la misma imagen de Cristo, pero somos imperfectos todavía. Hasta que venga Cristo en el arrebatamiento seremos transformados en plenitud. Mientras no estamos nosotros orando siempre para que Dios nos transforme por medio de su palabra, y la obediencia eh, es el medio. Si tú no obedeces al Señor, oyes, ¿cómo puedes ser transformado? La obediencia es primordial. Entonces Pablo dice, por lo cual, tendiendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Miren, aquí dice Pablo, dice que el ministerio, según la misericordia que hemos recibido, nosotros no debemos desmayar. O sea, somos cristianos, Dios nos encargó un ministerio que es el ministerio de la reconciliación. Si tú lees todo Corintios 2, habla de muchos ministerios, que dice la gente, es que yo no tengo ningún ministerio. Tenemos el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la evangelización de las personas. Tenemos un deber y tenemos porque, ¿cómo lo diré? O sea, porque muchos ahorita en día dicen que tienen derecho. Sí, tú tienes derecho a saberlo, pero si no quieres obedecer a Dios, pues es tu derecho, tú decides. Entonces nosotros tenemos este ministerio, y es según la misericordia que hemos recibido. O sea, Dios nos dio de gracia su salvación y nosotros la vamos a dar de gracia, pero la tenemos que hablar claramente. No tenemos que decir como aquí dice que renunciamos nosotros a lo que no es de Dios, y vergonzoso, que es el pecado, que es las actitudes, y no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios como lo hacen algunos, que muchos adulteran la palabra de Dios. Entonces, nosotros somos de los que manifestamos la verdad, y nos recomendamos, o sea, nos debemos de recomendar, y ¿sabes qué? Pero bien, bien recomendados. Ay, el hermano, pero hay que dar buen testimonio, porque en las redes sociales critican mucho, juzgan mucho, interpretan mal, y es porque las doctrinas de los hombres impíos se han mezclado mm, con las doctrinas sanas, porque nosotros no andamos con astucia engañando a alguien ni metiéndoles ideas, porque muchos adulteran la palabra de Dios. Es, por ejemplo, que he oído que dicen que la palabra de Dios dice, nosotros somos salvos, sí, por la gracia de Dios, por medio de la fe. Entonces, cuando ya dicen de por medio de la fe, hablan de que nuestra salvación es segura, que lo que Dios prometió, Él no lo quita, porque Dios es Dios y lo que promete lo cumple. Entonces, vamos a hacer esto, a mirar. O sea, Dios nos regala su salvación, pero nosotros despreciamos su salvación a veces. Nosotros no obedecemos a Dios, nos desviamos, dejamos de caminar, desmayamos, dejamos de seguir, nos desalentamos, y mucha gente vuelve atrás. ¿Perdió su salvación? Como dicen muchos. Entonces ponen la excusa. Entonces ellos no eran salvos, ellos no eran salvos, o sea, no eran convertidos de veras. No, no, amigos, es esto. El que volviere atrás no agradará al alma de Dios. La salvación no se pierde, la salvación es un regalo, pero el que se pierde es el hombre. O sea, tú te pierdes, te sales del camino. Entonces, no tenemos que estar diciéndole a la gente, no, 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 mira, la salvación, tú estás seguro en Cristo, salvos por gracia, siempre salvos. No, porque estarías engañando. Entonces la gente
estuviera pecando deliberadamente, o sea, peca deliberadamente, sabiendo que ya es salvo, o sea, ¿qué tiene? Al cabo voy ante Dios y me confieso ahí, le digo, Señor, pequé, o sea, no hay un corazón humillado, es nada más una tendencia a, yo le voy y le pido perdón al Señor, al cabo Él es fiel y justo para perdonarme, pero tu actitud de altivez, de arrogancia, de sinvergüenza, cuando debe de dolerte, cuando tú pecas debe de dolerte, y ya le falla al Señor, Señor, perdóname. Entonces, la actitud es la primordial. Por eso nos recomendamos a toda conciencia, a toda persona o delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. O sea, miren lo que dice. Pero si nuestro evangelio, nuestro mensaje está aún encubierto, o sea, para muchos va a ser un misterio, para muchos no es velada la información de salvación. Entre los que se pierden está encubierto, o sea, los que se pierden no lo entienden. O diferenciando esto, pero si nuestro evangelio está encubierto, o sea, aún yendo los cristianos, los que dicen ser cristianos en la iglesia y no lo entienden porque están perdidos, está encubierto, porque la doctrina, por ejemplo, las doctrinas, yo hablo mucho, ¿por qué las doctrinas? La doctrina es la enseñanza de Jesús, de la salvación. Entonces ya los complementos son las cartas, que Dios sigue hablando y cómo debe de dirigirse la iglesia. Entonces, si estamos nosotros yendo a la iglesia, o sea, ¿a qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas a la iglesia? Porque hay muchos que se van a perder, hay muchos que van a la iglesia que son cizaña. En ellos está encubierto el evangelio. O sea, lo oyen pero no lo entienden y luego salen y no lo obedecen. Es como, por ejemplo, una muchacha que por ejemplo, es lesbiana. Entonces ella va a la iglesia, pero ella, ¿acaso no entiende que debe de vestirse como mujer? Que sigue vistiéndose como hombre. ¿Acaso no entiende que no tiene que estar mezclándose en el mundo? Que sigue teniendo esas actitudes de pues sí, de que soy una mujer, soy un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o viceversa. O sea, muchos se engañan a sí mismos, o sea, porque está encubierto. Les gusta ir a la iglesia está llena de gente, a veces como oí el otro día, y sí, es verdad, tú invitas a una persona, ay, te invito a la iglesia, y va a la iglesia, y esa persona le gustó, entonces empieza a aprender, es iluminada, empieza a aprender, empieza a caminar en las enseñanzas de Cristo, pero no se le ha dicho a esa persona, sabes una cosa, tienes que arrepentirte de tu pecado, porque sigue esa persona, muchos siguen fumando, muchos siguen diciendo malas palabras. Entonces esas personas están cegadas del entendimiento hasta que se conviertan, hasta que nazcan de nuevo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Si dice, fíjense, de los que no creen, para que no nos resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, o sea, que Cristo es Dios, o sea, es la imagen del Dios invisible. Así es de que si el Dios de este siglo ha cegado a los que no son cristianos, a los incrédulos, a los que no creen, imagínense los que creen. Estamos hablando aquí de los que creen. O sea, hablo de esta manera porque mi tema es, ¿por qué te vas a quedar estando en la iglesia cristiana? ¿Por qué te quedaste si sucede el arrebatamiento? ¿Por qué te quedaste? Dios trae salvación para todos, la salvación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, pero la salvación de salir de la tribulación y gran tribulación que se viene, salvos de la ira por la gracia de Dios.
O sea, cuando sea el arrebatamiento, todos los que se vayan en la resurrección de los muertos y los que estemos vivos, cuando se vayan, ellos van a ser salvos. Y el medio es el arrebatamiento, salvos, y van a estar en el cielo. Y estaremos para siempre con el Señor. Pero mientras aquí en la tierra, los que se quedaron, ¿por qué no fueron salvos? Y dijeron, es que ellos no recibieron, no creyeron, no, sí creyeron, pero no recibieron el amor de Cristo, o sea que deberían de ellos de apreciar lo que hizo Jesús por ellos. Ellos despreciaron el amor de Dios y vivieron, ¿qué tiene de malo un cigarrito? ¿Qué tiene de malo esto, decir malas palabras? Ay, sí, yo sé, oyes, pequé. Hay una situación de pecar deliberadamente. Si pecaremos deliberadamente, ya no hay remedio, amigos. Pecar deliberadamente es tener la sangre de Cristo por inmunda. Entonces, ¿por qué la salvación está ligada con el arrebatamiento? Porque si te quedas, tú no eras salvo. ¿Por qué te quedaste? Ahora, si hay una segunda oportunidad, que muchos dicen que hay alguna oportunidad, si te quedas, vas a pagar con tu vida. Pero amigos, vivir lo que se viene va a ser desgarrador, porque cuando venga, cuando de repente venga el arrebatamiento y los que se queden atrás estén ahí, van a sufrir impresionantemente, porque ya no va a estar el Espíritu Santo en ellos. Ellos abandonaron a Dios desde antes, no tenían el Espíritu Santo en ellos, por eso ellos practicaban el pecado. Cuando se nos ordenaba que no practicásemos el pecado, que luchemos contra el pecado, que le demos la espalda y que nosotros creamos en la esperanza que es en Cristo Jesús. Y miren, dice Pablo, porque si no nos predicamos a nosotros mismos, o sea, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, sino, esta es nuestra predicación, no, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús, y a ustedes, dice, porque ustedes son nuestros siervos, o sea, hay líderes, entonces juntan un rebaño, y por amor de Jesús, todo es por amor de Jesús, porque Dios que mandó de las tinieblas, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es Él que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, Dios el Padre fue el que mandó que resplandeciera la luz en nuestros corazones. Entonces, si resplandece la luz en nuestros corazones, nosotros vamos a ser iluminados. O sea, Dios nos iluminó con el conocimiento de la gloria de Dios delante de Jesús. Esto es muy importante, porque si los que fueron iluminados una vez y fueron partícipes del Espíritu Santo volvieron atrás, o sea, dejando la obediencia, no quiere decir, es que desde el principio no eran salvos. No, ellos se desviaron, tenían la salvación, pero ellos no la quisieron, no se quisieron aferrar. Ellos son los que se perdieron, porque Pablo dice, los que se pierden. O sea, si vemos que la gente del mundo, de otras religiones, están bien perdidas. O sea, ¿por qué están hablando de la perdición de los hombres dentro de la iglesia? Porque han entrado muchos a la iglesia que no están siendo bien enseñados, que no se han arrepentido porque no les han dado el mensaje donde debemos de caminar primero en arrepentimiento. El arrepentimiento es primordial y la obediencia es la obra que Dios puso después de ser salvos. La obediencia, o sea, cuando tú vas conociendo la palabra, vas a obedecer todas las cosas que Dios ordena.
porque, porque todas esas obras no son para salvación, son las obras en las cuales debemos de caminar, las obras de la gracia de Dios. O sea, obediencia a Cristo. Si eres cristiano, tú tienes el deber así de ir a predicar el Evangelio constantemente, sin temor, aunque a veces es difícil porque les hemos predicado a nuestros familiares y no han creído. Y les volvemos a predicar y no vuelven a creer. ¿Por qué? Porque pues, hay que orar por ellos. Hay que decir, Señor, ten misericordia. Porque nuestras familias, muchos no van a ir en el arrebatamiento. Se van a quedar. Y van a sufrir. Nosotros tal vez podemos decir, sí, pues cada quien asegura su salvación. Asegúrate. Cada quien debe de estar seguro de lo que cree y de lo que es el plan de salvación. El plan de salvación tú lo conoces, y si no lo conoces es que Cristo murió en la cruz y que nos redimió con su sangre preciosa, nos compró con su sangre para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Cree en Jesús, este es el mandamiento. Jesús llamó a Pedro y le dijo, ven y sígueme. Y él al instante dejó las redes. Y él había huido desde un principio. Arrepentíos porque el reino de los cielos es cercano. Él se arrepintió de seguro. Y cuando vino Jesús y le llamó, él le siguió. Entonces, si tú has huido del arrepentimiento, arrepiéntete. Y no camines en el pecado, porque si caminas en el pecado, llevarás las consecuencias. Y si el arrebatamiento, si mucha gente no conoce el arrebatamiento, no conoces esta enseñanza, cuando la conozcan, entonces van a decir, ¿por qué me quedé? Porque no obedeciste. Es que Dios quiere hombres fieles, la fidelidad es importante, la fidelidad, ser fieles a Dios, porque si no nos extraviamos de la sincera, miren, nos extraviamos también de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, tú tienes que serle fiel a Cristo, y si te extravías de la sincera fidelidad, olvídate. Dios quiere hallarnos fieles a sus promesas y a sus palabras. Y como estamos hablando acerca de estos programas del arrebatamiento, quiero recordarles de que el contexto de la Biblia es amplio. No nada más es un capítulo, un versículo, es amplio. Una carta es una carta, va toda completa. A veces leemos pedacitos para enseñar, pero leyendo solamente la Biblia con eso tenemos. Pero solamente debemos de pedirle a Dios sabiduría y entendimiento para entender lo que está escrito. Y hablando del arrebatamiento, miren que el arrebatamiento es real, porque la diferencia que hago es que Pablo murió en el año 67 y Juan le fue revelado el libro de Juan, el Apocalipsis, perdón, en el año 95, o sea, muy diferente. A Pablo le fue revelado esto. Tal vez fue cuando fue, le dijo Jesús, ¿por qué me persigues? Y él, una luz. Y en esa luz él fue transportado. Pero vamos a ver, dice, ciertamente, dice Pablo en el versículo, capítulo 12 de Corintios, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, o sea, lo que le reveló el Señor. Y él no quería decir que era él decía, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, fíjense, hace 14 años, entonces habían transcurrido 14 años cuando él había escrito esta carta, la carta a la segunda de Corintios. O sea, Pablo, cuando perseguía a la iglesia, él iba camino a Damasco y una luz lo cegó y él se convirtió al Señor por el mismo Jesús que le habló. Entonces dice Pablo, conozco un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, tampoco lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces Pablo fue arrebatado.
Esta es una forma de hablar de que el arrebatamiento es, es real. Y conozco al tal hombre, dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre a expresar. Y Pablo expresó de la mejor manera lo que hoy le llamamos la doctrina del arrebatamiento, o sea, la enseñanza del arrebatamiento. Él lo explicó ahí en Corintios 15. Eran palabras difíciles de expresar y él las expresó. Y hoy en día nosotros, siendo ya creyéndonos inteligentes, intelectuales, no entendemos los conceptos que dice. Entonces, dice Pablo, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no se exaltara, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, que lo quite de mí, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligaron a ello, pues yo debía ser alabado por ustedes, porque porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. O sea, porque ya había falsos apóstoles en la antigüedad, hermano. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino que yo mismo no os he sido carga? Perdónenme este agravio. O sea, él no fue carga para los de los de Corintios, porque ellos eran mala onda con él. Este, pero de esto sí les digo, hermano. Pablo fue arrebatado al cielo, fue llevado al tercer cielo, donde vamos a estar en el arrebatamiento. El arrebatamiento no es una doctrina que apenas empiece a darse a conocer, porque muchos dicen que es una nueva doctrina. No, sin el arrebatamiento la salvación no está completa, porque sin esperanza, ¿a qué esperar? La esperanza bendita de la salvación, de que seremos traspuestos, de que seremos llevados con el Señor, pero tenemos que caminar como Enoc, como les venía diciendo en, en capítulos pasados. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Así que desapareció Enoc de la tierra porque caminó con Dios. O sea, caminar con Dios es obedecer. Entonces nosotros tenemos ese privilegio si queremos. Ahora, Dios nos ha dado a conocer su palabra. Entonces, si nosotros empezamos a conocer su palabra, empezamos nosotros a estudiar y a meditar todo lo que el Señor dice, estamos pero súper en pañales. Porque si Pablo decía que él no se gloriaba de él porque sería insensato, pero él diría la verdad. Así de que nosotros tampoco podemos gloriarnos en yo soy esto y gloriarnos de que yo he hecho esto, porque la salvación no es de nosotros, la salvación es de Jesús. La salvación viene de un judío, la salvación viene de parte de Dios, la redención.
El arrebatamiento es un plan de Dios de salvación, de escape. Por eso dice el Señor en Lucas, dice, velad y orad en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Y cómo vamos a escapar? Solamente en el arrebatamiento podemos escapar. Y está una puerta abierta. Está una puerta abierta que es la que leímos la vez pasada, que es Juan hablando con el Señor. Está la puerta abierta en el capítulo 4, donde el Señor, donde Juan se le mostró. Y dice Juan, en el año 95 Juan escribió el Apocalipsis. Y dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Hay una puerta abierta en el cielo. Esa puerta es la puerta de la salvación. Y nada más van a entrar ahí los que van a ser llevados en el arrebatamiento. De otra forma, o sea, ¿cómo vas a ser llevado? Porque si los muertos resucitan, ¿cómo van a ser resucitados? ¿Para qué van a ser resucitados? Para la resurrección de los muertos y de los transformados, como dice en Corintios 15, 50, 51, cuando se toque la trompeta. Dice que seremos arrebatados juntamente con los muertos en las nubes y seremos llevados con él. Lo mismo dice Tesalonicenses. Entonces después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. O sea, ¿cómo se oyó? Una voz como de trompeta. Sube acá. La final trompeta, dice aquí Juan, que oyó una voz como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea que Dios nos llevará y nos va a mostrar las cosas que van a suceder aquí en la tierra. Eso yo decía cuando quería entender este versículo, que decía, y vamos a ir al cielo, y en el cielo Dios nos va a mostrar todas las cosas que van a suceder en la tierra, las vamos a ver. ¿Por qué? Porque acá le está diciendo en una situación a Juan, le dice, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea, Dios le estaba mostrando en la visión las cosas que iban a sucederle a Juan. Pero en un plano así, yo decía, Dios nos va a mostrar las cosas. Dios ya nos las ha hecho saber en el Apocalipsis lo que va a suceder. Porque nosotros vamos a estar muy ocupados ahí en el cielo. Vamos a estar en el tribunal de Cristo. Vamos a ver la coronación de nuestro rey. Y vamos a ser ataviados. Y vamos a estar ahí presentes. Y vamos a clamar que va a entrar el Rey de Gloria. Y lo vamos a coronar. Y vamos a arrojar nuestras coronas a él. Y él va a ser exaltado. Entonces vienen las bodas del Cordero. Y al final viene la gran cena de las bodas del Cordero. Fíjense todo lo que va a suceder todavía allá en el cielo. Mientras aquí en la tierra van a suceder todas estas cosas. Entonces, dice Juan, y al instante yo estaba en el Espíritu. O sea, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda, dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían
Tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que había de venir, y que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acciones de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, esta situación es la que les voy a decir. Dios le dijo a sus discípulos que ellos se iban a sentar en trono, a los discípulos, del cual uno de ellos fue cedido al apóstol Pablo, porque Judas era el hijo de perdición, era el que desertó, el traidor. Entonces los 12 apóstoles. Y Juan estaba llevado al cielo y le fue mostrado todo. O sea, Juan estaba viendo en una visión, él estaba aquí y él estaba viendo sentados a los 12 apóstoles. Entonces, Juan había sido llevado en un tiempo en el espíritu y le fue mostrado el futuro y él miraba a los 12 apóstoles y él estaba allí. Y los otros 12 eran los patriarcas, eran un líder de las 12 tribus de Israel. Eso luego lo veremos. Pero fíjense, Dios muestra el futuro. Dios conoce el futuro. Y Dios vino a decirnos todo. La revelación del Apocalipsis es el futuro de la humanidad en Cristo. Y después todavía sigue el futuro, amigos. Un futuro glorioso. Cristo reina. Dios viene pronto. Así de que sigamos adelante. Dejemos a un lado las falsas doctrinas. Examinemos bien lo que hablan los predicadores. Porque a veces la mera verdad podemos jactarnos de que somos inteligentes y la verdad no. Debemos de tener cuidado porque caminamos en terrenos peligrosos, porque si hablamos blasfemias seremos condenados. La blasfemia no tiene perdón y muchos de ustedes han oído lo que dicen y muchos aprenden esas blasfemias y tenemos que estar bien entonados con el Evangelio. Dios les bendiga, nos vemos en otro capítulo y vamos a seguir adelante. No desmayes. El arrebatamiento es el complemento de nuestra salvación, es la esperanza bendita para poder salir de las cosas que van a venir al planeta Tierra. Hay una puerta de escape. Así es de que nosotros no somos como esos que dicen que somos cobardes, que queremos escapar. Es que no vamos a enfrentar lo que va a venir. La pandemia, no podemos salir de una pandemia, de la guerra que viene, de todo lo que se viene. Solamente podemos escapar por medio de la gracia y la misericordia de Dios en el arrebatamiento. Y los que van en el arrebatamiento son los salvos, amigos, que hemos sido salvados de todo. La salvación se completará en el arrebatamiento. Así es de que si oyes a alguien que dice que no, es que yo ya soy salvo por fe, yo ya creo en Jesús, y tú no crees en el arrebatamiento, pues no agradarás al Señor, porque todo es por fe y todo lleva un plan y tenemos que hablarlo correctamente y decir: vamos adelante, sigamos adelante. Dios les bendiga, nos vemos mañana si Dios quiere. No, mañana es domingo. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Gracias.